que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos delante de ti, agradecidos, papadito lindo, por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder, por tu gracia, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú estás haciendo, Señor, en medio nuestro. Por favor, te pido, Padre del cielo, que envíes de tu buena, abundante, preciosa y maravillosa palabra sobre nosotros para poder ministrarnos, Señor, de una manera muy especial. Anhelamos poder recibir, Señor, en esta semana, Señor, las bendiciones que tú tienes preparadas, Señor. Es increíble cómo tú estás obrando en nosotros, Señor, y estás trabajando de una manera sobrenatural. Te pido, por favor, que esa palabra, Señor, venga y pueda ser sembrada en nuestros corazones para poder fructificar abundantemente. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Decir, ¿verdad, hermano?, que estamos en el tiempo final es a veces como que se vuelve muy repetitivo, pero es una realidad que no podemos nosotros ocultar ni esconder. Y al saber que estamos en el tiempo final, hay cosas que tenemos que comprender de ese tiempo final. Y una de ellas es que, hermano, hoy en día se ha incrementado mucho el ataque hacia el evangelio. Si usted ve, hermano, en las redes sociales, bueno, tal vez en las redes sociales un poco, pero bueno, también hay bastante, ¿verdad? Dependiendo del tipo de amistades que usted tenga. Pero sobre todo, hermano, en las noticias uno se da cuenta cómo se ha incrementado el ataque en contra del evangelio y en todas sus áreas, en todas sus facetas. Pero una de las cosas que el enemigo ha estado atacando son los fundamentos, son las bases, son los cimientos. Y por eso es necesario que nosotros tengamos buenos cimientos, hermano, para que no seamos fácilmente removidos en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Es un tiempo de mucha gloria, es un tiempo de mucha bendición, es un tiempo de visitación de parte del Señor. Hermano, nosotros creemos como, no sé si lo decía el hermano Moisés o alguien lo decía o yo lo oí, pero que la gloria de la casa postrera es mayor que la primera. Eso es una realidad y nosotros estamos en el tiempo de la gloria postrera, donde estamos viendo la mano del Señor obrando en nuestra vida, estamos viendo el respaldo de Dios. Creo que este es el tiempo de los milagros, este es el tiempo de ver la mano de Dios. Ahora, la Biblia dice, el salmista expresándose, ¿verdad? Él dice que si los cimientos o los fundamentos son removidos, ¿qué será del justo? Recuérdese que la Biblia por lo menos nos pone a nosotros en este orden de ideas, nos pone tres tipos de personas: el pecador, el impío y el justo. Y en ese pasaje dice que si los cimientos son removidos, ¿qué será del justo? Es decir, hermano, al pecador y al impío no le va a afectar los cimientos, porque prácticamente están viviendo uno sin Cristo, el otro con Cristo, pero como le da su regalada gana, dicen por ahí, ¿verdad? Pero los justos sí estamos buscando, hermano, vivir cada día para agradar al Señor. Por lo menos eso espero yo que usted sí esté viviendo, ¿verdad? Hermano, con el propósito de agradar al Señor. Eso es maravilloso. Ahora, dentro de esos fundamentos hay varios fundamentos, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que ver, hermano, está un ataque en contra de la palabra del Señor. Usted ve claramente esto en la parábola famosa del sembrador, descrita con mayor, aunque está escrita en otros evangelios, pero con mayor detalle está escrita ahí en Mateo capítulo 13. Y fíjese, capítulo 13 de Mateo, ¿verdad? 13, que es número de rebelión. Y aunque entendemos que los números de capítulos, de versículos, no están exactamente en el original, pero Dios siempre ha tenido cuidado de su palabra. No sé si usted dice amén a eso. Ahora, fíjese que
es bien tremendo porque la Biblia dice que el sembrador, ¿quién era el sembrador? Es Cristo, ¿verdad? ¿O quién es el sembrador? Es Cristo. Salió a sembrar la semilla. Pero, pero dice, hermano, que parte de la semilla, fíjese, parte de la semilla cayó junto al camino. Esa es la primera, hermano, el primer tipo de tierra con el que se encuentra la semilla. Y cuando nosotros empezamos a ver ahí junto al camino, dice la escritura, hermano, que aparecieron las aves del cielo y se devoraron aquella semilla. Entonces, quiere decir que uno de los ataques, si esto lo pudiéramos poner de manera cronológica, siempre lo vemos de manera así individual, pero si lo pudiéramos poner de manera cronológica, entonces diríamos que el primer ataque, hermano, que tiene la semilla es de espíritus inmundos. Es decir que, hermano, como dice la escritura, hay vientos de doctrina que están viniendo sobre la iglesia. Y dentro de esos vientos de doctrina, pues están, hermano, definitivamente la doctrina de demonios, que nosotros tenemos que cuidarnos, porque el Señor dijo que vendría en este tiempo que nos ha tocado vivir. Así que ese es el primer ataque, espíritus que están queriendo estorbar, hermano, a la palabra, devorándose la palabra para que la iglesia no se la devore. El segundo dice que la segunda parte cayó entre pedregales. Y ahí lo que dice es que salió la semilla, pero como no tenía raíz profunda, porque estaba entre pedregales, entonces prácticamente que se secó aquella semilla. Ahora, esto me llama mucho la atención porque no tenía profundidad. Eso quiere decir, hermano, que nosotros no podemos ser cristianos de, perdón pues, pero de mensajitos de almanaque o de agenda. Como me decía un hermano, estoy tan cansado ya de que eso lo he dicho en otras oportunidades a usted, que en el mes me predican 3 mensajes relacionados con dinero, me decía él. Yo no sé si así era, pero eso me lo dijo él. Le puedo decir el nombre y darle su dirección para que usted le pregunte. Y el cuarto mensaje del mes me decía, es sacado de las agendas que hay, ¿verdad? Y hermano, hay el mensajito que ahí sale, ese es el que me da. Hermano, la iglesia no puede estar así. No es que nosotros andemos buscando profundidades, es que las profundidades ahí están. Y la palabra tiene que estar bien cimentada en nosotros, no que viene cualquier, fíjese que es bien tremendo porque si no tiene profundidad, quiere decir que cualquier otro tipo de palabra, cualquier otro tipo de enseñanza va a venir a remover aquello que se sembró y va a hacer que se seque la verdadera semilla o la plantita que brotó por la semilla. Entonces eso quiere decir que cuando hablamos de esto estamos hablando que hay mucha confusión. Por eso es tan importante a quién oímos. Mire, hermano, realmente yo me sorprendo cómo las cosas hoy en día se dan mucho por aspectos o políticos o económicos, que al final todo redunda en lo mismo. Todo se da por eso, hermano. A veces nosotros todavía creemos en algún tipo de noticias, en algunas cosas que se ven, y todo es o es político o es, hermano, o tiene que ver dinero, o las dos cosas, ¿verdad? Porque una cosa llama a la otra. Pero es bien tremendo, hermano, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que cuidarnos? Porque mucha gente oye en las redes sociales, se pone a revisar sus redes sociales y lee cualquier cosa y a veces hasta comparte cosas de lo que lee. Y no es que sea malo leer, pero hay que saber a quién lee y a quién oye uno, porque no puede estar oyendo cualquier cosa, perdóneme, porque en las redes sociales, de verdad, con todo respeto, pero a excepción de usted, cualquiera escribe, ¿verdad? Cualquiera, y uno a veces ni conoce, pero como aparenta, ahí sale. Fíjese que a mí no muchito me gusta, ¿verdad? Que en esas frases que a veces sacan, ¿verdad? Una frase y dice pastor tal y tal, ¿verdad? Y de repente sacan un versículo y dice pastor tal y tal. No, ahí lo que debería decir es la Biblia, no pastor tal y tal, porque no fue él. Él lo dijo, pues, pero realmente está escrito en la palabra, ¿verdad? Entonces,
nosotros tenemos que saber realmente, hermano, que es un tiempo de confusión y que la gente que no está bien cimentado, no tiene una raíz profunda, porque reciben la palabra en el momentito, pero después, hermano, otra cosa sucede y entonces esa palabra se llega a perder. El tercer ataque dice que, hermano, esa palabra cayó entre espinos. Y entonces dice ahí que los espinos son las preocupaciones, el afán y el dinero, ¿verdad? El amor por el dinero. Mire las cosas, hermano, preocupaciones, afán y amor por el dinero. Y usted se da cuenta que hoy en día, hermano, de verdad, es increíble cómo la gente anda afanada hoy. Ya, hermano, ya solo empezaron a pagar el aguinaldo porque algunos ya se los pagaron, ¿verdad? No sé si a usted ya le dieron su aguinaldo. No se lo han dado. Ah, es que usted no trabaja. ¿Qué le van a dar si no trabaja? No, sí trabaja. Hermano, pero mire, solo empezaron a pagar el aguinaldo y la gente se empieza a volver loca, se afana en tantas cosas. Dios mío, no podemos nosotros caer en ese fluir que anda la gente, ¿verdad? En ese mover de la gente, en ese río que anda la gente hoy en día. Nosotros seguimos nuestra vida normal, gracias a Dios, ¿verdad? Aunque algunos hermanos todavía son afectados por este tiempo, lamentablemente, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? El Señor sabrá qué va a hacer con ellos. Nosotros no podemos hacer nada. Ok, y luego pues la cuarta tipo de tierra es la buena tierra, pero eso pues ya ahí ya no hay ataque, ¿verdad? Pero en los tres primeros, entonces nosotros vemos, hermano, definitivamente que esos tres ataques se están dando hoy en día, ataques de espíritus, ataques de confusión, porque, hermano, por la falta de tener una semilla, una raíz bien profunda, entonces la confusión, lo que oyen por ahí los hace desviarse, y luego, hermano, las preocupaciones, el afán y las riquezas es otro de los ataques que se está dando hoy en día. Ahora, esto es bien importante, porque usted dirá, ¿y por qué me está hablando de esto si el tema es el fluir profético? Pues por lo mismo le estoy hablando de eso. Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, hermano, nos damos cuenta de un ejemplo bien claro. Yo quiero que vaya aquí conmigo al primer libro de Samuel, capítulo número 3. Y aquí me llama mucho la atención porque dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Fíjese bien. Y aquí es donde quiero que usted se dé cuenta. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es decir, había un ataque hacia la palabra. Hubo también un ataque. Estos ataques no son recientes, no son nuevos. Siempre han habido este tipo de ataques, aunque en el final indudablemente se van a incrementar más. Pero entonces dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había, voy a cambiarle la palabra visión, y no había manifestación del Espíritu, hermano, con frecuencia. ¿Por qué no habían manifestaciones del Espíritu? Porque la palabra estaba escaseando. ¿Y por qué escaseaba la palabra? Porque seguramente, hermano, recuérdense que en este tiempo estaba el sacerdote Elí, que era un sacerdote que se había acomodado, que se había estancado, que se había detenido, que no estaba ministrando constantemente la palabra del Señor. Entonces, cuando la palabra escaseaba, las manifestaciones del Espíritu no habían. Y usted sabe que el fluir profético es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Mire, gracias a Dios aquí en la iglesia pues hay profecía, los hermanos tienen sueños, a veces sueños de Dios y a veces sueños de las chorizos que se comieron, ¿verdad? Del choripán que se comieron, ¿verdad? O las longanizas, ¿verdad? Pero de todas maneras tienen sueños los hermanos, ¿verdad? Hermanos, tienen visiones los hermanos, hay mover del Espíritu, gracias a Dios. El Señor, a veces hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia. El Señor se está manifestando, gracias a Dios, aquí en la iglesia. Pero, hermano, a nivel general tendríamos que preguntarnos cómo está la iglesia. Y por el otro lado, a nivel individual tendríamos que preguntarnos cómo estamos nosotros también.
Porque esa es otra situación que se tiene que dar. Entonces, ¿por qué sucede, hermano, que no hay manifestaciones del Espíritu? Porque la palabra está escaseando y la palabra es uno de los fundamentos. Recuérdese que la iglesia del principio, allá en el libro de los Hechos, tenía 4 columnas principales o 4 cimientos, podríamos decir, hermano. Las oraciones, la doctrina apostólica, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Eran 4 fundamentos que estaban ahí en la iglesia. A eso se dedicaban frecuentemente los apóstoles y los discípulos del Señor. Entonces nosotros tendríamos que saber, y en nuestra vida estará escaseando la palabra del Señor. Porque si en nuestra vida va a escasear la palabra del Señor, entonces la manifestación del Espíritu también, hermano, no van a ser muy frecuentes. Por eso dice, en aquellos días no había visión con frecuencia. Sí había, pero no con frecuencia. ¿Pero por qué no había? Porque la palabra estaba escaseando. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿nos estamos llenando de la palabra? ¿Nos estamos, hermano, constantemente alimentando de esa palabra del Señor? ¿O está escaseando en nuestra vida? Porque si escasea en nuestra vida, entonces gracias a Dios el Señor levanta o a alguien que profetice, a alguien que tenga este tipo de manifestaciones del Espíritu, y gloria a Dios por eso. Pero hermano, ¿qué daríamos nosotros? O como dice Pablo también, hermano, que fuera bueno que todos profetizaran, pero cada uno en su debido orden, ¿verdad? Entonces, eso sería maravilloso, porque la profecía es, dice la Biblia, hermano, que el que profetiza, el que habla en lenguas, se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y la iglesia necesita estar edificada. ¿Para qué? Para que cuando el Señor regrese, la encuentre, hermano, verdaderamente preparada para ese encuentro. No sé si dice amén. Ahora, fíjese que quisiera pasar a este otro versículo, porque entonces no habían visiones con frecuentes, no habían manifestaciones del Espíritu con frecuencia. Pero fíjese lo que dice Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Entonces, no habían visiones. ¿Y qué pasaba? Si no hay visión, entonces el pueblo se desenfrena. Pero entonces aquí tendríamos que ir. ¿Y por qué no habían visiones? Pues porque la palabra escaseaba. Ahora, yo no sé si usted logra notar el peligro que corre una iglesia cuando la palabra, porque mire, es que uno puede tal vez decir, hermano, pero en el ministerio que nosotros estamos hay bastante palabra. Sí, es cierto. Usted se da cuenta, hermano, que a mí me toca, hermano, estar escuchando constantemente a mi apóstol, porque yo quiero estar oyendo por dónde va él, ¿verdad? Yo quiero constantemente estoy tratando y a veces, fíjese que, digamos, ahora que viajé, me tocó que no podía estarlo oyendo constantemente porque tenía actividades. Y entonces me atrasé como 3 semanas. Gracias a Dios me pusieron a descansar 12 días, así que ya me puse al día, ¿verdad? Pero estaba atrasado yo, hermano, y estaba preocupado porque eran 3 semanas prácticamente que no había podido escuchar los mensajes. Pero, hermano, solo vine y gracias a Dios ahí tuve el tiempo suficiente y me puse al día. Pero por el otro lado, hermano, los mensajes que usted oye aquí. Por el otro lado, los mensajes que miércoles, jueves y viernes hay también en el ministerio. Los famosos retiros que siguen, gracias a Dios, hermano. Y ahí el Señor. Pero aunque haya palabra, hermano, a veces el problema es que uno no se está llenando de esa palabra. O si la está escuchando, no la está entendiendo. O si la está entendiendo, no la está poniendo en práctica. Porque son 3 niveles. El nivel del conocimiento, el nivel de entendimiento y el nivel de la práctica de la palabra. Y lo que dice el Señor, hermano, es que hay una bienaventuranza, por así decirlo, para aquel que oye y es hacedor también de la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser hacedores. ¿Por qué? Porque si no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero ¿de dónde viene la visión? De la palabra del Señor. Entonces tiene que haber un fundamento. ¿De dónde se desprende todo? De la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Ok, ahora fíjese bien. Este versículo pareciera que está un poquito fuera de contexto, pero no. Ya lo vamos a tratar de entender. Mire Apocalipsis 10. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso.
Juan está hablando, ¿verdad? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ahora, pero fíjese, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese, dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? ¿Es conocer quién es Jesús? Porque ese es, por favor note aquí, hermano, ese es el espíritu de la profecía. Bueno, ¿qué entiende usted por ese versículo que dice que nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente? Ayúdame, pues. O el frío lo tiene titiriteando, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Qué entiende usted porque nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente? Dígalo. Arrepentimiento. Tal vez, no sé si mi pregunta está, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el espíritu de la mente? Amén, amén. Sí, yo no sé si estoy haciendo bien la pregunta. La respuesta que ustedes me están dando es correcta. Pero tal vez mi pregunta no es, ¿cuál es el espíritu de la mente? Pues es como cuando se dice el ojo del pie, la boca del estómago. Eso es lo que quería llegar. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, de nuestra mente, se está refiriendo a lo más profundo. Entonces, cuando aquí dice, pues el testimonio de Jesús es el espíritu, es lo que sustenta, es lo que sostiene la profecía, es donde se basa, es donde se fundamenta la profecía. Amén. Entonces, tenemos que saber cuál es, hermano, el testimonio de Jesús. Porque ese es el cimiento, ese es el fundamento de la profecía. Si nosotros conocemos, entonces, hermano, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Entonces vamos a conocer cuál es el espíritu de la profecía. ¿Qué es lo que sustenta? ¿Dónde se sostiene la profecía? Ahora fíjese pues, fíjese bien. Entonces, vamos bien ahí, ¿verdad? Ok, ahora mire lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde está el testimonio de Jesús? En la palabra. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la profecía? En la palabra del Señor. Entonces, hermano, por eso es que, mire, si alguien no lee mucho la palabra, hermano, no busca muchito de Dios y se echa su profecía por ahí, yo tengo todo el derecho, y usted también, de dudar si esa profecía viene de parte de Dios. Ah, sí, pastor, pero la burra habló. Sí, pero por burra. Perdón, hermano. Sí, pero porque... Perdón, perdón con respeto de Balaam, ¿verdad? Pero hermano, porque el otro no entendía. Entonces le pusieron un animal a su propio nivel, pues para que lo entendiera, porque él estaba siendo tan terco, tan insensato, que entonces bajó de nivel. Por eso es que cuando Dios le habla a alguien a nivel de animales, hay que tener cuidado. Cuando Dios... No estoy diciendo que usted no pueda platicar con su chuchito, no, esa es otra cosa. Si a veces hasta las flores le echa flores usted, ay, cómo amaneciste de linda, le dicen a las flores, ¿verdad?
hermano, las plantitas, ahí les habla. Entonces, hermano, tenemos que saber que el fundamento de la profecía está en la palabra. Entonces, por eso era que no habían visiones frecuentes allá. ¿Por qué? Porque la palabra escaseaba. Ahora Jesús les dije, ustedes escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ahí van a encontrar el testimonio de mí. Entonces, el testimonio de Jesús está, hermano, está en las escrituras. Entonces, quiere decir que si alguien desea profetizar, tiene que conocer la palabra del Señor. Yo sé que Dios puede utilizarnos, hermano, mire, porque como Dios, cuando quiere hablarle a alguien, Dios no depende de una persona, sino que cuando Dios quiere hablar, pues Dios. Pero esa no es la regla general. Los profetas en el Antiguo Testamento conocían la palabra. Muchos de esos profetas fueron hermano, transcriptores, digámoslo así, porque no fueron ellos directamente los que lo hicieron, sino que el Señor se los inspiró, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, y ellos escribieron la palabra. Pero, hermano, ellos conocían la palabra, tenían una intimidad constante con el Señor, y cuando no la tenían, pues se desviaban también del propósito. Entonces, si algo nosotros necesitamos es estar fundamentados en la palabra. Porque, hermano, dígame aquí, ¿alguno de ustedes no quisiera profetizar? No pregunto si quisiera, sino que si alguno no quisiera, no, yo sí no quiero profetizar, pastor. ¿Verdad que todos quisiéramos profetizar? Si como dijo un hermano, se siente rico, dijo. Por decir pues que cuando Dios lo usa uno puede ver, no lo supo expresar, se siente rico, dijo. Sobre todo cuando uno ve que el Señor respalda la profecía que uno pudo haber dado, ¿verdad? Entonces eso es importante. Entonces fíjese que dice segunda de Pedro, hermano, y aquí es donde yo entiendo un poquitito más esto. Segunda de Pedro 1:19, y así tenemos la palabra profética más segura. Es decir que nosotros hemos entendido, hermano, que la palabra profética es la más segura. Amén. Eso lo hemos entendido y que es el fundamento. Esto se lo vengo diciendo, pero eso ya nosotros lo conocemos definitivamente. Entonces, así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, toda profecía tiene que tener como sustento, como fundamento, la palabra del Señor. Si la profecía no tiene ese fundamento, yo tengo, hermano, todo el derecho de dudar de esa profecía. Hay profecías que se oyen bonitas, pero no porque sean bonitas, tienen fundamento bíblico. Entonces, si nosotros vamos a recuperar ese fluir profético, lo que necesitamos, hermano, porque sí necesitamos recuperar el fluir profético. ¿Sabe por qué? Bueno, es que tal vez me voy a adelantar, hermano, un poquitito a eso, pero es que los profetas en el tiempo final tienen una batalla que librar y aquellos que tienen dones proféticos, porque los profetas pues, son ministerios llamados de parte del Señor, pero también hay dones proféticos y Dios, hermano, los ha llamado a tener una batalla que van a tener que librar. Recuérdense que en el tiempo antiguo dice que a los profetas los mataban y a los apóstoles los apedreaban. Y si los mataban era porque habían batalla en contra de ellos. Recuérdense que Jezabel, hermanos, se levantó contra el profeta Elías. Había una batalla en contra de los profetas. Y en el tiempo final también. Solo que en el tiempo final lo que les van a quitar es el fundamento. Ya no es tanto que los vayan a matar, sino que les van a quitar el fundamento, los van a matar en el sentido que ya no van a tener palabra para poder declarar o fundamentarse. Entonces se van a inventar cualquier tipo de cosas para poder hablar. Ok, vamos bien, ¿verdad, hermano? Espero que sí. Si no, aunque sea para contentarme a mí, díganme que voy bien. Ok, entonces, ahora, Hechos capítulo 2, versículo 17.
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vea usted que estas son las manifestaciones que iban a ver, que iban a venir como consecuencia de que el Espíritu Santo se iba a derramar. Pero ¿qué es lo que anda buscando entonces el Espíritu Santo? Receptores donde exista la palabra del Señor. Hermano, no cabe duda que el Espíritu Santo aquí dice, y esto es muy claro, hermano, derramaré mi espíritu. No sé si usted puede leer esto, hermano. Derramaré mi espíritu sobre ¿quiénes? Sobre toda carne. Y luego es como decirme, yo voy a derramar sobre todos, pero voy a derramarlo sobre hijos, sobre hijas, sobre jóvenes, sobre ancianos. Es decir, el Señor aquí nos está poniendo sobre quiénes va a derramar su espíritu. Pero al principio dice que sobre toda carne. Entonces quiere decir que si lo va a derramar, porque lo va a derramar sobre la iglesia. Cuando dice toda carne no se refiere al mundo. O tal vez sobre ellos también, pero en otra dimensión. Bueno, no quiero entrar a eso ahorita. Hablemos en este momento de la iglesia. ¿Pero para qué? Es decir, si el Espíritu viene sobre mí, entonces quiere decir que tiene que haber alguna manifestación. Visiones, sueños o profecías. Es por lo menos, o el hablar en lenguas. O el hablar en lenguas. Tiene que haber ese tipo de manifestaciones. Quizás el hablar en lengua sea una manifestación general y las otras 3 sean manifestaciones más específicas. Pero entonces el Espíritu Santo anda buscando ese tipo de receptores, pero anda buscando gente que esté llena de la palabra. Hermano, primero Jesús 3 años y medio les enseñó, preparó los receptores, puso el fundamento y después de eso, en Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí les podía enseñar, pero sobre todo dice que nos recordará todas las cosas. Entonces, aquel fundamento que había puesto Jesús, hermano, en 3 años y medio, el Espíritu Santo vino y todos profetizaron. ¿Y cómo no? Si sobre quiénes se derramó el Espíritu Santo, sobre los 120, pero esos 120 conocían a Jesús, sabían quién era Jesús. Muchos de ellos habían caminado con el Señor. Entonces, el Espíritu Santo quiere que tú y yo profeticemos. Quiere que tú y yo tengamos manifestaciones del Espíritu. Quiere que hablemos en lenguas. Quiere que seamos llenos de Él. El Espíritu Santo quiere habilitar, activar sueños y visiones en nosotros. Pero necesitamos, hermano, saber qué es el fundamento que busca el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra. La palabra. Mire, yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice, ¿para qué tanta palabra? Yo no estoy de acuerdo. Y lo que pasa es que algunos hermanos hasta amén dicen. Entonces Jesús, ¿para qué? ¿Para qué estuvo 3 años y medio con sus discípulos? ¿Para qué se apareció 40 días y 40 noches hablándoles con relación al reino? Primero les habló, hermano, como Jesús el ungido. Y después les habló 40 días como el resucitado. Y luego todavía se los encomendó a sus discípulos. Es decir, a los apóstoles, a los discípulos que ahí estaban. Y ellos siguieron haciendo la obra. ¿Para qué tanto? Porque el Espíritu Santo necesita instrumentos hoy en día. Hermano, gente que quiera hacer la obra. Gente que se quiera llenar del Espíritu Santo. Entonces, el fluir profético no solamente está en la profecía. Hay diferentes manifestaciones proféticas que nosotros necesitamos tener. Solo con los dones del Espíritu ahí tenemos suficiente, hermano. Donde lenguas, donde usted sabe
todos los dones que hay, va, 18 dones que hay, hermano, unos en el capítulo 12 de 1 Corintios, otros en el capítulo 12 de Romanos, otros en otros pasajes. Ahí están. Algunos necesitan algún tipo de don, aunque sea el don de continencia, necesitan algunos, pero no necesitan. Bueno, cuando diga aunque sea, no es que lo esté menospreciando, pues lo que estoy diciendo es que lo necesitan, ¿verdad? Ok, el tiempo se me terminó. Y ahorita, cabal, dice usted, yo iba a empezar el tema. Pero tenemos martes, miércoles y jueves y viernes que nos robaron los niños. No, no nos robaron. Se los cedimos con gusto. Que también los niños tienen que ser bendecidos y edificados. Así que hermanos, déjeme orar por usted. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo no quiero abusar del tiempo. Pero entonces vea usted la importancia que tiene la palabra del Señor. La importancia que tiene el fundamento. Porque ahí, hermano, ahí está el testimonio de Jesús, en la palabra. Esa palabra es la que da el testimonio de Jesús. Entonces, pero ese testimonio, hermano, lo encontramos en la Escritura, pero realmente ese testimonio, hermanos, cuando nosotros llegamos a conocer por el Espíritu, por la palabra, por la revelación que trae el Espíritu, quién es Jesús. Y es el que, por eso es que el Espíritu da testimonio, hermano, a nuestro espíritu. Ok, oremos, déjeme un minutito orar por usted. Y yo le pido al Señor que usted sea un receptor de ese fluir profético. Un receptor de la visitación del Espíritu Santo, un receptor de la activación del Espíritu Santo. Dios puede activar a través de su Espíritu Santo cosas extraordinarias en usted. Dios puede hacer cosas maravillosas en usted. Hermano, quizás usted dirá, ay, pero es que yo le he fallado al Señor. Dios, hermano, realmente anda buscando gente que a pesar de que le haya fallado, tenga esa disposición de decirle, heme aquí, Señor, dispuesto estoy, heme aquí, Señor. Como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así queremos decirle, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a pedirte que este primer día, Señor, en el cual estamos ministrando esta palabra sobre cada uno de tus hijos, Señor, y queremos bendecirles a ellos porque queremos declarar que son receptores, Señor, de las manifestaciones de tu Espíritu Santo. Quizás algunos de ellos ya fueron bautizados con el Espíritu Santo y ya tuvieron una manifestación general que es el hablar en lenguas. Pero, Señor, ahora dales una manifestación específica, Señor, para que haya interpretación de esas lenguas, para que haya profecía, para que haya género de lenguas, para que hayan diferentes dones en medio de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, que tus hijos sean receptores, Señor, Señor, de esas manifestaciones gloriosas, receptores de tu Espíritu Santo, que es el que viene a activar en nosotros, Señor, este tipo de manifestaciones. Necesitamos recuperar el fluir profético, pero, Señor, ese fluir profético tiene como fundamento el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús está detallado en las Escrituras. Señor, danos el entendimiento para recibir esa ministración, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Señor, aquí estamos. Por favor, visita no solo esta noche, sino que mientras están yendo para sus casas, visítales, activa esos dones que tú pusiste, Señor, aún desde la eternidad. Yo sé que tú nos diste dones, Señor, y conforme a ese llamamiento que nos hiciste, que se activen los dones en nosotros, esos dones, Señor, que tú pusiste, dones del Espíritu que tú nos has dado. Papito, por favor, manifiéstate, Señor, manifiéstate, Dios mío, en cada vida. Quizás, Señor, nos hemos conformado, quizás hemos creído que ya alcanzamos la plenitud, Señor, de esas manifestaciones proféticas, de esas manifestaciones de tu Espíritu. Pero yo te suplico, papá, en el nombre de Jesús, que te derrames, que te manifiestes, que te glorifiques,
que obres en la vida de tus hijos. Levanta gente, Señor, Dios mío, con dones de profecía, con dones de milagros, con dones de fe, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, con don de enseñanza, Señor, con don de administración, Padre, por favor, dalo, reparte a tus hijos con el don de la consolación, Señor, por favor, te lo suplicamos, que tanto se necesita en el pueblo. Padre bendito, yo te suplico, por favor, manifiéstate, Señor, sobrenaturalmente. Derrámate, activa a los que tienen que ser activados. Quita todo conformismo de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo suplico, Padre del cielo, te lo suplico, papito lindo, por amor a tu nombre. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Y le anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Gracias, Señor Jesús. En esta noche, Señor, pedimos, mi Dios amado, que tú puedas llevarnos con tu paz, con tu bendición, Señor amado, de retorno a nuestros hogares, Padre. Ayúdanos a buscar más de ti, Señor, a conocer cada día más de tu palabra, a poder, Señor del cielo, Padre, introducirnos en ella, Señor, y conocer cada día más, Señor amado, siempre guiados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios amado, y que esta bendición, Señor, que ha recibido hoy, Padre, que nada, Señor, se las pueda quitar, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos, Señor amado, con esa bendición y haznos pasar como invisibles, Señor amado, ante la maldad, y que seamos guardados, Señor, sin caída, Señor del cielo, por amor a tu nombre. Guarda a tus hijos en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quedamos así despedidos.
lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.